Considero a los policías como trabajadores y a la policía como un trabajo. Sostengo esto aunque la mayoría de los policías en general no se conciben como trabajadores. Y no se conciben como trabajadores porque entienden que su trabajo es un trabajo de 24 horas. Si bien se definen a sus tareas como trabajo, no se definen como trabajadores. Sin embargo, para mí son trabajadores porque venden su fuerza de trabajo y reciben un salario por esto. Hay tres particularidades del mundo policial que las asemejan a otros mundos profesionales que me permiten a mí ubicar al trabajo policial dentro del mundo del trabajo. La primera es la idea de vocación. Al igual que en muchas otras profesiones, por ejemplo los maestros, los policías sostienen que para ser policía hay que tener una fuerte vocación que te lleve a ingresar en ese mundo laboral. La segunda noción es la noción de sacrificio. Al igual que otras profesiones, por ejemplo los petroleros, por ejemplo los guardavidas, por ejemplo los médicos, los policías sostienen que para ser policía hay que estar dispuesto a sacrificar una parte de su vida. Los policías entienden que ellos están en riesgo por la sociedad y que esa dimensión de sacrificio los diferencia de otros trabajadores. La tercera dimensión que me parece importante para pensar el mundo del trabajo policial es el conocimiento que tienen las policías de las burocracias estatales. Al igual que otros trabajadores del Estado, los policías conocen las burocracias estatales y le sacan provecho a ello. Por ello, creo que los policías deben ser considerados trabajadores. Sin embargo, creo que es necesario incluir dos matices para pensar al mundo policial como un mundo laboral. La primera, y no es una cuestión menor, es que si bien los policías son trabajadores, para mí es un tipo de trabajo diferente, ¿no? Es un tipo de trabajo en el cual portan un arma y tienen un poder del Estado para utilizarla. Entonces, esa dimensión del trabajo policial es una dimensión importantísima para entenderlo como trabajadores. Y es una dimensión que nos pone ante una cierta cantidad de definiciones para saber cómo definir a esos trabajadores como policías, esos policías como trabajadores. La segunda característica del mundo policial que debemos tener en cuenta es la cuestión de la heterogeneidad dentro del mundo policial. Si bien la mayor parte de los policías viven de su salario, hay una minoría que no vive de su salario dentro del mundo policial y que se beneficia de las redes ilegales en las cuales están insertas. Entonces, esa heterogeneidad dentro del mundo policial es necesario también tener en cuenta a la hora de definir a los policías como trabajadores. La posición para comprender a la policía como un trabajo y a los policías como trabajadores es en mi caso eminentemente política, ya que entiendo que algunos de los problemas del mundo policial son resultado de no comprender a la policía como un trabajo. Esa no comprensión de la policía como un trabajo es de los policías, pero también muchas veces de los que los conducen o del sentido común. Los policías entienden que su trabajo es un trabajo de 24 horas, entienden que no pueden diferenciar cuando están trabajando o cuando no están trabajando, y eso formalmente está incluido dentro de la lógica del Estado policial. Entiendo que el Estado policial va en detrimento de la profesionalización del mundo policial, y por ello considero que si los trabajadores policiales empiezan a ser definidos como trabajadores y que su trabajo empieza a ser representado como trabajo, puede haber un camino hacia la profesionalización, hacia la especialización policial, en una lógica de carrera profesional que permita mejorar y ser más eficaces a las policías. Por otro lado, y en el mismo sentido, entiendo que buena parte de las policías aceptan aceptan condiciones laborales que no son las mejores. Y esa aceptación de las condiciones laborales, de malas condiciones laborales, es el resultado de no definirse como trabajadores, no tener la capacidad de entender a sus quehaceres como trabajo y entonces aceptan, la verdad, malos salarios, condiciones malas, porque no tienen la capacidad para mejorar esas condiciones. En mis investigaciones sobre
la policía, analicé cómo algunas formas de la representación del mundo policial, del mundo laboral de los policías, se vincula con la legitimidad de la violencia. Estudié cómo la representación del mundo policial como sacrificial, como vinculado al heroísmo, está relacionado con la legitimidad de la violencia. Esto es así. Los policías entienden que se sacrifican por el bien de la sociedad, entienden que se ponen en riesgo, entienden que su profesión es una profesión vinculada al peligro de muerte y sostienen que por eso mismo merecen ser respetados, merecen que la sociedad los respete. Y cuando la sociedad no los respeta, pueden utilizar la violencia. El irrespeto legitima ciertas formas de violencia. Ahora bien, y esto es importante, los policías no siempre actúan de forma violenta. A veces actúan de forma violenta y a veces no. ¿Por qué? Porque los policías saben con quién utilizar la violencia y con quién no. No es que entiendan que todo el que les falta el respeto merece la violencia. Lo que saben es que algunas personas pueden presentar denuncias, pueden denunciarlos y algunas otras no. Entonces, utilizan la violencia según esos criterios. Y además, es importante entender que no todos los policías utilizan la violencia como una forma para ganarse el respeto. Algunos lo utilizan y otros no. Y eso es importante para dar cuenta de los matices dentro del mundo policial. Hay una relación entre la representación del mundo policial, vinculada al sacrificio, vinculada al heroísmo y el uso de las violencias, pero no siempre se usa las violencias. Algunas veces sí y otras veces no. Depende con quién interaccionan y depende cuáles son los policías. Una dimensión muy interesante para dar cuenta de esta diferencia es la dimensión de género. No siempre las policías mujeres actúan de forma violenta cuando se les falta el respeto. Y por el contrario, la mayor parte de los varones sí actúan de forma violenta cuando se les falta el respeto, porque no solamente se les está faltando el respeto como policía, sino también conciben que se les está faltando el respeto como hombres, ¿no? Y entonces actúan de forma violenta para ganarse ese respeto. Entonces, hay un montón de matices en el uso de la violencia, pero una regla general es que los policías entienden que pueden utilizar la violencia para encauzar una relación que se ha descarrilado como forma producto del irrespeto, ¿no? Producto de la falta de respeto. Esa falta de respeto, los policías dicen que se la merecen ser respetados porque se sacrifican por la sociedad. Entonces hay una relación directa entre representación laboral, violencia y respeto.